Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Si son nuevos en este espacio, les doy una bienvenida especialmente cálida. Aquí nos encanta desentrañar los secretos del mundo del entretenimiento, y hoy tenemos un tema que, créanme, les va a dejar boquiabiertos. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un escándalo que ha sacudido los cimientos del espectáculo turco. Kerem Bürsin está involucrado en una demanda por razones totalmente inesperadas. Sí, lo han oído bien. Cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo en la vida de nuestras estrellas favoritas, surge algo que nos toma por sorpresa y nos obliga a replantearnos lo que sabemos. El título ya nos da una pista de que esto no va a ser lo típico, así que quédense hasta el final porque vamos a desglosar cada detalle, cada rumor y cada posible implicación de esta impactante noticia. Y antes de que se me olvide, si todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, tenemos muchas sorpresas guardadas para ustedes y este tema es solo el principio. Como les decía, el mundo del espectáculo turco está en ebullición. Kerem Bürsin, uno de los actores más queridos y admirados, protagonista de éxitos como Love is in the Air y La leyenda de las águilas, se encuentra en el centro de una controversia legal que nadie preveía. Cuando escuchamos demanda, uno tiende a pensar en disputas contractuales, problemas con producciones o quizás algún malentendido en el set. Pero esto, amigos míos, va por otro camino, un camino que nos lleva a pensar en las complejidades de la vida personal y profesional de las celebridades. ¿Qué tipo de razones podrían ser tan inesperadas para que un actor de su calibre se vea envuelto en un litigio? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. Vamos a explorar los rumores, las fuentes que están empezando a filtrar información y las posibles interpretaciones de esta situación. Es importante recalcar que hasta que no haya confirmación oficial o más detalles claros, debemos manejar esta información con cautela, pero también con la curiosidad que amerita un caso así. Para empezar, pongamos un poco de contexto. Kerem Bürsin no es solo un rostro bonito en la televisión turca, es un actor que ha sabido ganarse el respeto del público y de la crítica por su talento y su carisma. Su carrera ha estado marcada por éxitos rotundos, y su vida personal, aunque se ha mantenido relativamente privada en comparación con otros, siempre ha sido objeto de interés. Su relación con Hande Erçel fue sin duda uno de los temas más comentados durante un tiempo, y ahora, cuando parece que las aguas han vuelto a su cauce en ese aspecto, surge esta nueva bomba. El título mismo, Escándalo Kerem Bürsin demanda por razones inesperadas, nos dice que las causas de esta demanda no son las que uno esperaría en un primer momento. Esto por sí solo genera una ola de especulaciones. Las primeras informaciones, que han comenzado a circular en redes sociales y algunos medios de comunicación de poca monta, son bastante vagas. Se habla de una disputa legal que involucra a una persona o entidad con la que Kerem Bürsin tendría algún tipo de relación, pero los detalles específicos son escasos. Lo que sí se rumorea es que las razones no están directamente ligadas a su trabajo como actor o a sus proyectos actuales. Esto abre un abanico de posibilidades intrigantes. Podría ser algo relacionado con su vida privada, quizás un antiguo desacuerdo personal que ha resurgido. O podría tratarse de un asunto de negocios, pero de un tipo que no está directamente conectado con la actuación. Una de las teorías que está ganando tracción entre los fans más curiosos es que podría estar relacionado con algún tipo de propiedad, una inversión pasada o quizás un acuerdo no cumplido en el ámbito personal. A veces los problemas legales surgen de las cosas más cotidianas, pero cuando involucran a figuras públicas de la talla de Kerem Bürsin, todo se amplifica. Imaginemos, por ejemplo, un acuerdo amistoso sobre un bien que salió mal, o una deuda de la infancia que por alguna razón, ha decidido saldar o reclamar a través de un proceso legal. Suena un poco rocambolesco, pero en el mundo de las celebridades, las situaciones más insólitas pueden convertirse en titulares. Otra vertiente de especulación apunta a posibles problemas de propiedad intelectual o derechos de imagen, pero de una forma menos convencional. Tal vez no se trata de sus propios proyectos, sino de algo en lo que él podría haber estado involucrado indirectamente, o un uso no autorizado de su imagen o de un concepto que él defendía en algún momento, incluso antes de ser tan famoso. Podría ser algo de sus inicios, algo que él daba por zanjado y que ahora vuelve a surgir, generando esta demanda. Es crucial recordar que el título menciona inesperadas.
Esto descarta, en principio, los problemas típicos de una relación amorosa que termina mal y deriva en litigios, o disputas laborales directamente con productoras o compañeros de reparto. Si fuera algo de esa índole sería un escándalo, sí, pero no necesariamente inesperado en el contexto del mundo del entretenimiento, donde este tipo de conflictos son, lamentablemente, habituales. La clave está en la sorpresa, en lo que rompe con nuestras expectativas. Pensemos en las implicaciones que esto podría tener para su carrera. Si bien los fans suelen ser comprensivos y solidarios, una demanda, especialmente si se trata de algo que genera mala prensa, puede afectar la percepción pública. Sin embargo, Kerem Bürsin tiene una base de seguidores muy leal, y muchos de ellos estarán esperando a que él, o sus representantes, ofrezcan alguna declaración o aclaren la situación. La discreción es a menudo la estrategia en estos casos, pero la falta de información alimenta el morbo y las conjeturas. Las redes sociales están, como era de esperar, inundadas de teorías. Algunos usuarios especulan que podría tratarse de un antiguo socio de negocios con el que tuvo algún tipo de desacuerdo. Otros sugieren que podría ser una disputa familiar, algo personal y delicado que ha escalado hasta llegar a los tribunales. E incluso hay quienes fantasean con tramas más dignas de una telenovela, como una herencia complicada o un secreto del pasado que sale a la luz. La verdad es que sin información concreta, todo son hipótesis, pero el hecho de que sea Kerem Bürsin quien esté en el ojo del huracán hace que estas especulaciones sean mucho más jugosas. Lo que sí sabemos, o al menos lo que se insinúa, es que la demanda ha sido presentada por una parte que considera que Kerem Bürsin ha incumplido alguna obligación, o ha causado algún tipo de perjuicio. La naturaleza de este perjuicio es lo que nos mantiene a todos en vilo. Si se tratara de algo grave, es probable que los medios estuvieran ya publicando detalles más concretos con nombres y cifras. La ausencia de esta información sugiere que quizás la cuestión es más sutil, más personal o menos escandalosa en términos de impacto público inmediato, pero igualmente importante para las partes involucradas. Un aspecto interesante a considerar es cómo las celebridades manejan este tipo de situaciones. Por lo general, sus equipos legales son los que toman el control de la comunicación, y las declaraciones públicas son cuidadosamente medidas. Podríamos estar ante un periodo de silencio estratégico, mientras se resuelven los aspectos legales. Sin embargo, en la era de la información instantánea, el silencio a veces puede ser interpretado negativamente. Otra posibilidad, aunque quizás menos probable dada la magnitud del escándalo que sugiere el título, es que se trate de un malentendido de proporciones épicas, una confusión de identidades o una acusación infundada que Kerem Bürsin está decidido a defenderse en los tribunales. A veces los famosos son blanco de demandas por parte de personas que buscan notoriedad o beneficios económicos. Si este fuera el caso, la demanda podría ser un intento de desacreditarlo o extorsionarlo. Es importante que como audiencia mantengamos una actitud crítica y evitemos caer en juicios sumarios. Hasta que no haya pruebas o declaraciones oficiales, todo lo que estamos discutiendo son especulaciones basadas en un título llamativo y en la escasez de información. Sin embargo, la función de un canal como este es precisamente desgranar estas noticias, explorar las posibilidades y mantenerlos informados de todo lo que rodea a sus ídolos, siempre con un enfoque analítico y respetuoso. El hecho de que se trate de Kerem Bürsin le da a esta noticia un peso adicional. Él tiene una gran proyección internacional, y cualquier controversia en la que se vea envuelto podría tener repercusiones más allá de las fronteras de Turquía. Sus seguidores en América Latina, por ejemplo, estarán tan intrigados como los de su país natal. Profundizando un poco más en las razones inesperadas, podríamos pensar en situaciones que, aunque parezcan triviales para el ojo público, pueden tener implicaciones legales significativas. Por ejemplo, un problema con una mascota, un desacuerdo con un vecino de toda la vida, o incluso un compromiso informal que fue malinterpretado. Estas cosas en la vida de cualquier persona pueden resolverse de forma amistosa, pero en el contexto de una figura pública, la necesidad de una resolución legal puede surgir por diversas razones, como la negativa de la otra parte a dialogar o la seriedad con la que se toma el asunto. También existe la posibilidad de que la demanda esté relacionada con algún tipo de beneficencia o proyecto social en el que Kerem Bürsin haya participado. A veces estos proyectos, aunque bien intencionados, pueden verse envueltos en complicaciones legales por temas de financiamiento, contratos con proveedores o malentendidos en la gestión. Si la demanda proviene de alguien que se sintió perjudicado en uno de estos ámbitos, sería ciertamente una razón inesperada.
Otra línea de pensamiento podría ser un asunto de herencia o testamento, quizás relacionado con algún familiar lejano o un antiguo amigo cuya fortuna ahora se disputa. Estas situaciones, aunque dolorosas y personales, a veces pueden terminar en los tribunales y, dado el estatus de Bursin, captarían la atención. Lo que sí es seguro es que la noticia ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans están compartiendo artículos, especulando en foros y expresando su preocupación o incredulidad. La etiqueta @Kerem Bürsin o @Kerem Bürsin Lawsuit, por llamarlo de alguna manera, probablemente estaría siendo tendencia en varios países. Para resumir lo que hemos podido recopilar hasta ahora, el actor turco Kerem Bürsin se encuentra en medio de una demanda judicial cuyas causas son sorprendentes y poco claras. Las especulaciones abarcan desde disputas personales y de negocios no convencionales hasta posibles malentendidos o acusaciones infundadas. Lo que sí es evidente es que esta noticia ha generado una gran expectación y curiosidad en el mundo del entretenimiento. Agradecemos enormemente su paciencia y su interés por este tema tan intrigante. Sabemos que la falta de detalles puede ser frustrante, pero nuestro objetivo es mantenerlos informados y analizar las posibles ramificaciones de esta noticia. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Tienen alguna teoría sobre cuáles podrían ser estas razones inesperadas que han llevado a Kerem Bürsin a esta situación? Déjenos sus comentarios abajo, nos encantaría leer sus opiniones y reflexiones. Y antes de despedirnos, les pido un último favor. Si disfrutaron de este vídeo, si les pareció informativo y les mantuvo enganchados, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si también son seguidores de Kerem Bürsin o del mundo del entretenimiento turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún futuro análisis o noticia. Gracias de nuevo por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.